Hay una palabra que Dios, desde antes de tú haber nacido, ya Dios había designado este día para que tú escucharas esta palabra. Yo no sé cuál es tu necesidad en el día de hoy. Yo no sé cuál es tu preocupación. Yo no sé cuál es tu prueba. Yo lo que sí sé es que Dios hizo una cita divina contigo hoy. Y Dios te va a hablar y Dios va a ministrar. Desde ya el Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas. Y qué bueno, estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos están listos para recibirlo? Iglesia, ¿qué tal si estamos de pie y buscamos la Biblia en el libro de Mateo? Hoy vamos a comenzar una serie. Esta serie es una serie de 5 mensajes. Hoy va a ser el primer mensaje de esta serie. Una serie donde nosotros vamos a estar mirando una porción bíblica muy conocida, muy popular. Esta serie le hemos titulado Oración Quíntuple. Oración quíntuple. Y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la reverencia. Alguien diga reverencia. Vamos a estar hablando acerca de lo que conocemos como el Padre Nuestro en el libro de Mateo capítulo 6. Quiero que lo busque, versículo 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, y estamos leyendo de la Reina Valera 1960. Y la palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice fuerte. Dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Señor Jesús, gracias a Dios por el regalo, Dios, de tu palabra. Gracias a Dios porque tu palabra nos guía a toda verdad. Yo te pido, Dios Padre Santo, que mientras nosotros entramos en esta serie de 5 semanas, Dios, que tú ministres a tu pueblo, Dios, que tú hables, Señor, que tú nos acerques más a ti a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Yo declaro, Señor, que esta palabra cae en terreno fértil, en corazones fértiles, en mentes, Señor, fértiles, Señor, y que podemos abrazarla y que esta palabra nos cambia y nos acerca más a ti. Esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse. Mientras leí esta porción, los escuchaba a ustedes en voz alta, escuchando, leyendo, pronunciando esta oración, porque es una porción bíblica muy común, que casi hasta las personas que no son creyentes conocen esta porción bíblica. En estos días yo escuchaba un testimonio, un documental que estábamos viendo de una muchacha que estaba siendo atacada por unas otras personas que ella no conocía, y la estaban hiriendo, le estaban dando golpes, y ella dice: yo no soy cristiana, pero en ese momento lo único que me pasó por la mente fue el Padre Nuestro. Y ella dice que ella comenzó a hacer esta oración, a leer el Padre Nuestro, y tan pronto comenzó a pronunciar estas palabras, los que la estaban atacando la miraron rara y dejaron de atacarla. Esta porción bíblica es una porción bíblica que la leemos en diferentes ocasiones. Hay gente que la tienen abierta en su casa, en la Biblia. Como te dije, gente que no son creyentes y la tienen en sus cuadros. Fue un ejemplo de Jesús enseñándonos a leer. Comúnmente lo conocemos como el Padre Nuestro, pero podemos decir que es la oración modelo. La oración que Jesús usó para enseñarle a los discípulos cómo orar. ¿Cuántos saben que orar es importante? Orar debe ser parte de nuestro caminar con Cristo. Orar debe ser parte de nuestra vida. Orar debe ser parte de nuestro diario vivir. Si aquí hay alguien que ha perdido la rutina de orar, yo te animo a que tú revivas eso otra vez en ti, que tú tengas tu momento donde tú hablas con Dios, donde tú puedes traer tus preocupaciones, donde tú puedes llorar, donde tú puedes reír. Orar es importante. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy yo quiero que nosotros veamos la primera parte. Como te dije, vamos a dividirlo en 5 partes esta oración.
esta serie de oración quíntuple. Hoy vamos a ver esa primera parte de esta oración que nos dice y nos habla de la importancia de lo que es la reverencia. Alguien diga reverencia. Esta palabra reverencia es una palabra que es demasiado importante y en los días que vivimos es una palabra que no se usa mucho, pero hoy vamos a hablar acerca de eso. La primera porción de esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es una oración de reverencia, es una porción de reverencia, reconociendo a quién estamos orando. Reconociendo que cuando comenzamos a pronunciar esta oración, estamos orando y reconocemos que estamos orando ¿a quién? A Dios. Estamos orando a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y esta primera frase de esta oración nos dice por lo menos tres cosas que yo quiero compartir contigo en el día de hoy. Esta primera parte de esta oración nos dice tres cosas acerca de nuestro Padre Celestial. Nos dice tres cosas acerca de Dios. Y yo quiero hablarte de estas tres cosas. En primer lugar, nos habla del corazón de Dios. Nos habla del sentimiento de Dios, del lugar donde Dios está. Nos habla del corazón donde Dios tiene el corazón de un padre. Donde Dios tiene el corazón de un padre amoroso. Donde Dios tiene el corazón de un padre que se preocupa por sus hijos. Por eso esta oración, cuando Jesús la usa como modelo para enseñarle a orar a los discípulos, Jesús dice: cuando ora, reconoce a quién tú le estás hablando. Reconoce quién es Dios, el que está en los cielos. Reconoce que Él es nuestro Padre. Alguien diga: Él es mi Padre. Segundo, esta porción podemos ver que además de que nos muestra quién es Dios para nosotros, nos habla acerca de su morada, nos dice dónde Dios está. Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos. Y tercero, vamos a hablar que la santidad de Dios, acabamos de cantar y decirle a Dios que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo, que no hay nadie más santo que nuestro Dios. Y esta porción bíblica habla de la santidad de Dios. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablemos del corazón de Dios. Cuando el cristianismo llega al mundo, cuando el cristianismo fue introducido al mundo, el cristianismo introdujo al mundo un concepto de un solo Dios. No de muchos dioses. El cristianismo introduce un concepto de un solo Dios. ¿Por qué digo esto y por qué es importante entender esto? Porque en los días de Jesús, en el primer siglo, la mayor parte de la gente tenía una creencia politeísta. Creían en muchos dioses. Si tú estudias la vida de Pablo en la Biblia, cuando Pablo fue a Atenas, dice que Pablo llegó a Atenas y dice que la gente allí tenía diferentes dioses. Específicamente dice que la gente tenía un Dios por día. ¿Tú te imaginas? La gente tenía tantos dioses. Y por esta situación, yo quiero que tú leas en Hechos capítulo 17. Tenían un Dios por cada día. Y encima de eso, dice que tenían un Dios, tenían un altar dedicado y el altar decía: al Dios no conocido. Hechos 17, capítulo 17, versículo 23. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, este es Pablo hablando, dice: hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, Pablo dice, es a quien yo os anuncio. Pablo le está diciendo: yo sé que ustedes tienen muchos dioses y me doy cuenta que hay un altar para el Dios no conocido, y él le dice: yo vengo a presentarle ese Dios que ustedes no conocen. ¿Por qué? Porque en la cultura griega
esta cultura tenía un Dios para todo. Ellos tenían el Dios del agua, ellos tenían el Dios de los árboles, ellos tenían el Dios de las montañas. Cualquier cosa o cualquier fuerza natural, el sol, la luna, para ellos todo era Dios. Todavía hoy en día, en el 2024, hay culturas paganas que adoran serpientes. Todavía hoy en día hay culturas paganas que adoran a las vacas, tan buenas que saben, que adoran a las ratas. Todavía hoy en día hay culturas que tienen dioses falsos que adoran la naturaleza. La razón primordial que todas estas culturas paganas adoran a tantos dioses es porque están convencidos de que sus dioses son dioses que tienen la necesidad de ser impresionados. Y cuando yo miro esta cultura, dice, pero ¿por qué tienen tantos dioses? Porque la verdad es que tienen el Dios del agua, el Dios del sol, el Dios de la luna. Son culturas que adoran a diferentes dioses. Y cuando yo estoy mirando y estoy estudiando, me doy cuenta que ellos están convencidos de que sus dioses son dioses celosos. Ellos están convencidos de que sus dioses son dioses rencorosos, son dioses hostiles. Por lo tanto, tienen que asegurarse de que en algún momento, cuando un Dios se levanta que está de mal humor, por lo menos pueden acudir a otro Dios. Porque tú nunca sabes de qué ánimo se va a levantar ese Dios ese día. Y a veces acuden a dioses simplemente para defenderse de otros dioses. Los que han estudiado historia y han estudiado la historia del mundo y de las diferentes culturas, saben que así es que funciona esta ideología de dioses. Son culturas que viven aterrorizados por los dioses. Su religión es una religión que los atormenta, que no les ayuda para nada en realidad. Uno de los dioses más importantes de la cultura griega es el dios Prometeo. Prometeo. El dios Prometeo. Esta cultura griega, el dios Prometeo es el dios del fuego. La leyenda griega dice que el rey Prometeo tomó el fuego y se lo entregó a los hombres. Para los tiempos donde todavía no habían descubierto el fuego, la leyenda dice que el dios Prometeo tomó el fuego, lo entregó a los hombres y de ahí aprendieron a cocinar, aprendieron a usarlo para defenderse, aprendieron a usarlo. Pero dice la leyenda que hay otro dios en la cultura, en la historia griega, hay otro dios que se llama el dios Zeus. Y el dios Zeus era el rey de todos los dioses. Y por alguna razón, al dios Zeus no le gustó que el dios Prometeo le hiciera este regalo a los hombres. Esto es un bochinche de dioses. Los dioses peleando. Entonces el dios Zeus tomó a Prometeo, el dios del fuego, y dice que lo encadenó, lo amarró a una roca en el medio del mar, y mientras él está ahí atrapado y amarrado, dice que estaba siendo torturado con calor y con sed por el día, y por la noche estaba siendo torturado. El rey del fuego por la noche siendo torturado con frío. El rey del fuego siendo torturado con el frío. Allá ellos con sus historias. Y esa historia, esa es la historia del Dios que intentó ayudar a los hombres. Y esa es la leyenda del Dios que intentó regalar y traer algún beneficio, un regalo a los hombres.
Y cuando yo miro todas estas leyendas y todos estos bochinches de los dioses griegos, yo veo dioses celosos, yo veo dioses enojados, yo veo dioses vengativos, yo veo dioses rencorosos. Lo último que los dioses deseaban eran ayudar a los hombres. Cuando yo miro todas estas leyendas, yo no veo a un Dios ayudando a los hombres. Siempre veo al hombre tratando de defenderse de un Dios, buscando ayuda de otro Dios para defenderse porque este Dios está enojado. Por eso cuando nosotros descubrimos que el Dios a quien nosotros oramos, por eso es que cuando nosotros descubrimos que el Dios al que nosotros le servimos tiene el nombre y el corazón de un padre, eso hace la diferencia del cielo a la tierra. Y yo le doy gracias a Dios porque nuestro Dios no es un Dios rencoroso. Yo le doy gracias a Dios porque nuestro Dios es un Dios que ama a sus hijos. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Yo le doy gracias a Dios que yo no tengo que vivir aterrorizado, que tengo que defenderme de Dios. Yo le doy gracias a Dios que nosotros podemos descansar en el amor de Dios. Que nosotros podemos descansar en el amor de nuestro Padre Celestial. Pero no te equivoques, iglesia. El hecho de que nosotros podemos llamar a Dios Padre, el hecho de que nosotros podemos tener esa relación de padre e hijo, eso no quiere decir ni tampoco limita el poder de nuestro Dios. Eso tampoco limita el poder de la majestad de Dios. Eso tampoco limita el poder de la santidad de Dios. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? El hecho de que nosotros tengamos una relación de padre e hijo con Dios, eso no hace a Dios menos Dios por tener una relación estrecha con nosotros. Lo que Dios el Padre hace, el Dios majestuoso, el Dios poderoso, el Dios santo, el Dios que nada es imposible para Él, lo que Él hace es que Él hace que su poder y su majestad sea accesible a nosotros. ¿Alguien entiende eso? Por eso es poderoso esto que estamos hablando. Esto es poderoso porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que hizo la humanidad, el Dios que te creó a ti, que creó tus hijos, que creó la naturaleza, es nuestro Padre. Y es un privilegio para nosotros. Y quizás estamos tan acostumbrados a escuchar esta oración de Padre nuestro. Pero si tú te pones a pensar y analizar la majestad de Dios y entender que puedes decirle Padre, tú no te cuesta otra cosa que decir wow. Alguien diga wow. 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 Es grande. La relación que nosotros tenemos con el Dios omnipotente, nuestro Padre, mi Padre, Padre nuestro que creaste la tierra, Padre nuestro que nada es imposible para ti. Una de las enseñanzas más importantes del ministerio de Jesús en la tierra fue precisamente esto. Jesús nos enseñó a nosotros y se aseguró que nosotros sepamos que podemos llamarle Padre a Dios. Que podemos tener esa relación de padre e hijo con Dios. Cuando yo miro la Biblia, yo veo Jesús aparece más de 70 veces que Jesús se refiere a Dios como Padre. Y cuando Jesús quiso mostrarnos el corazón de Dios, porque Jesús se aseguró de que nosotros entendiéramos el corazón de Dios. Jesús se aseguró de que nosotros entendiéramos, lo dejó en la Biblia escrito, lo habló con los discípulos, lo hablaba con la gente, lo vivía, lo expresaba. Y Jesús, para enseñarnos el corazón de Dios, Jesús lo hace a través de una parábola. Jesús lo hace a través de una historia. Jesús hizo la parábola del hijo pródigo, que en realidad se le debe llamar la parábola del padre amoroso. La palabra en Lucas capítulo 15, no la voy a leer, pero la puedes leer en tu casa. Lucas capítulo 15, puedes leer la parábola del hijo pródigo.
de ese padre amoroso. El padre, un padre amoroso, vemos en ese capítulo el amor sincero de un padre. Y vemos que el amor de un padre, el amor real de un padre, nunca cambió. El amor real del padre del hijo pródigo nunca cambió. El amor del padre nunca cambia. Vemos al hijo menor. El hijo menor que llevó a su padre a un nivel de ansiedad espantosa. Porque este hombre también sentía. Y los que son padres aquí entienden cuando hay un hijo que reta la autoridad del padre, que reta las enseñanzas del padre, eso crea ansiedad. ¿Cuántos padres saben lo que estamos hablando? Y este padre, este hijo pródigo se enfrenta al padre y le dice: dame lo mío, que yo quiero disfrutar lo mío. Y yo me imagino que este hombre entró en un momento de ansiedad. Me imagino las noches de este padre. Yo me imagino las noches de este padre llorando por este muchacho. Llorando por este muchacho porque entendía que estaba tomando la decisión incorrecta, porque entendía que no era el tiempo todavía de él. Pero el padre respeta la decisión de su hijo. Pero el padre le da al hijo lo que está esperando, pero el padre no es tonto. ¿Cuántos saben que los padres no son tontos? Yo le digo a mis hijas siempre: yo nací de noche, pero no nací anoche. We know. Hay un instinto, hay un don espiritual. El padre sabía que su hijo, cuando se fue de la casa, él sabía que lo que el hijo estaba haciendo. Él sabía que su hijo estaba deshaciendo y haciendo sus cosas con la herencia de su papá. Él sabía que el hijo se había ido y estaba haciendo las cosas a su manera, quizás contrario a todo lo que le habían enseñado. El papá sabía que el hijo estaba, como dice el himnólogo, viviendo la vida loca. Y su hermano también sabía. Todos en la casa sabían que no solo desperdiciaba la herencia de su papá, sino que también estaba barriendo el piso con el nombre de su papá. Estaba barriendo el piso con el nombre de su familia. Yo me imagino las lágrimas de este padre. Yo me imagino el dolor de este padre. No se habla mucho del corazón del padre, pero yo estoy seguro que su corazón estaba destrozado. Yo estoy seguro que el corazón de este hombre estaba. Yo estoy seguro que si él no padecía de presión alta, de ese día en adelante comenzó a padecer de presión alta. ¿Alguna vez algún padre ha tenido el dolor de un corazón por un hijo? Yo he visto padres que se enferman por el dolor de la indecisión de un hijo. Pero con todo y eso, yo estaba leyendo esta historia, y con todo y eso, con todo el corazón, con todo el dolor del corazón, con todo lo que él sabía, con todo de que él sabía lo que el hijo estaba haciendo, que estaba malgastando, con toda la ansiedad y la desesperación, posiblemente la depresión que el papá entró por su hijo, con todo y eso, cuando yo leo la historia, yo veo es que el padre, el amor nunca se enfrió. El amor del padre nunca se enfrió por su hijo. No había nada que pudiera hacer que su amor se enfriara. No había vergüenza, no había sufrimiento, no había escándalo, porque su amor por su hijo nunca se enfrió. Y cuando llegó el día, porque siempre llega el día, cuando llegó el día de que el hijo pródigo tuvo que regresar a casa, destrozado, maltratado, estrujado, sucio. Posiblemente su papá ni lo reconoció inmediatamente. Pero cuando llegó el día y él encontró
Él encontró a su padre. Cuando llegó el día, lo primero que el hijo vio fue a un padre con las manos abiertas. Un padre con el corazón abierto. Y dice que el hijo le dijo al padre: Padre, yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra el cielo. Hazme como uno de tus empleados, le dijo. Qué bendición es tener a un Dios que podemos decirle Padre. Qué bendición. Que por más lejos que nosotros nos vayamos, tenemos un Dios que podemos decirle Padre. Qué privilegio, iglesia. El Dios poderoso, el Dios grande, el Dios que siempre tiene la razón, el Dios que no se equivoca. Y que nosotros podamos decirle Padre. Que no importa donde tú te encuentres, que no importa donde tú te metas, que no importa dónde tú estés hoy en tu caminar con Cristo. Puede ser que tú estés cerca de Él, como puede ser que tú estés muy lejos de Él. Si estás cerca, ¿sabe qué? Él te ama. Y si estás lejos, el Padre sigue amándote. Escucha bien. Si estás lejos, si estás separado, si estás desconectado, el Padre te ama. Y puedes regresar cuando tú quieras. Por más lejos que tú estés, el Padre nunca baja sus manos esperando que su hijo regrese. El Padre, por más que tú te vayas en contra, por más que tú le falles a Dios, por más que tú decidas hacer tus cosas, el Padre nunca se da por vencido contigo. El Padre sigue esperando. Y cuando yo leo esta oración del Padre Nuestro, una oración que comienza reconociendo nuestra relación con Dios, reconociendo la responsabilidad también que eso conlleva, la responsabilidad de hijo que eso conlleva con nuestro Dios. Yo doy gracias a Dios que el corazón de Dios es un corazón de padre. Yo doy gracias a Dios que el corazón de Dios es un corazón que no se da por vencido por nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre que está en el cielo. Nuestro Padre que en los momentos que estamos buscando esa necesidad, sabemos dónde encontrarlo. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. La pregunta es, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Un lugar? ¿Qué es el cielo? ¿Una condición de vida? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Un estado de ánimo? Y mientras yo estudiaba, ¿qué es el cielo? Quizás una dimensión diferente de la vida. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, está cerca, el cielo está lejos. ¿Qué es el cielo? Y cuando yo estudio la Biblia, en la Biblia cuando habla del cielo, el cielo se usa para describir tres reinos bastante distintos uno del otro. Cuando la Biblia habla del cielo, la Biblia está hablando está el cielo terrenal, que es el primer cielo. Ahí es donde están las nubes, ahí es donde los pájaros vuelan. Está el cielo externo, que es el espacio, ahí es donde está el sol, las estrellas, la luna. Y la Biblia habla de un tercer cielo, al que se le hace referencia en todo el Nuevo Testamento como el reino de Dios. Y a veces se describe como un lugar definido, un lugar preparado para la presencia de Dios, un lugar preparado especialmente para los hijos de Dios. Y un día llegaremos a ese cielo. ¿Cuántos dicen amén? Un día vamos a llegar a ese cielo. La pregunta es, ¿dónde está Dios? Cuando yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿dónde está Dios? ¿A dónde me dirijo?
La palabra de Dios dice claramente que Dios está en el cielo. Y mi pregunta es, ¿está en el cielo terrenal? Sí, está en el cielo terrenal. ¿Está en el espacio? Sí, también está en el espacio. ¿Está en el tercer cielo? Sí, también está en el tercer cielo. Él está allá en el cielo. Él está en su gloria. Lejos de todo conflicto, lejos de todo estrés. Él está allá en el cielo, lejos de toda tensión de la vida. Él está allá en el cielo, en un lugar sentado en autoridad y en paz. Pero a la misma vez que Él está allá, también Él está aquí. También Él está tan cerca de mí como mis manos. También está tan cerca de mí como el aire que estamos respirando. Y es que Dios es tan grande, iglesia. Y es tiempo que nosotros comencemos a pensar y analizar y decir, la verdad es que nuestro Dios es grande. Él es tan y tan grande que el cielo no lo puede contener. Pero a la misma vez Él es lo suficientemente pequeño como para estar en nuestro corazón. El Padre nuestro que está en el cielo, que está en todas partes, todos los días se te aparece. ¿Sabías eso? Todos los días se te aparece. El problema es que estamos tan y tan ocupados. Estamos tan y tan preocupados, estamos tan y tan distraídos que no nos damos cuenta que su mano a diario está sobre nosotros. Estamos tan y tan ocupados que no nos damos cuenta que la mano de Dios, que Dios está ahí en nuestro día cotidiano, que Dios está ahí mientras estamos trabajando, que Dios está ahí hasta cuando estás peleando con tu esposa y tu esposa, Dios está ahí. Y la próxima vez que estés peleando con tu esposo y tu esposa, acuérdate, Dios está aquí viéndome. A lo mejor se te va el enojo. Dice, no pelees delante de Dios. Y nos regaña. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Por eso cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esa expresión de santificado significa que el nombre de Dios debe ser tratado de una manera diferente a todos los nombres. Escucha bien. Cuando decimos santificado sea tu nombre, lo que está diciendo es que el nombre de Dios tenemos que reconocer como hijos. Te dije ahorita que como hijos hay una responsabilidad sobre nosotros, y es reconocer que como hijos el nombre de Dios hay que tratarlo diferente a todos los nombres, diferente a todos los nombres que puedan existir. Una posición, el nombre de Dios debe tener una posición única en nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 4 nos muestra una descripción bastante dramática. Si nunca has leído el libro de Apocalipsis, es un libro bastante dramático, con muchas gráficas, colores, ruidos. Y en el capítulo 4 describe lo que sucede en el trono de Dios cuando Él está sentado en el trono. Apocalipsis 4 versículo 8 dice, y no cesaban de día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cuántos saben que Él viene? Si hay algo que nosotros hemos perdido en estos tiempos que vivimos, si hay algo que no solamente la iglesia, el mundo, si hay algo que la humanidad ha perdido en este tiempo, es la reverencia. Alguien diga reverencia.
Si algo que se ha perdido en este país es la reverencia. Algunos le llaman respeto. Pero si algo que nosotros en este país, y hablo de este país porque vivimos en este país, yo no sé lo que está pasando en Europa, América del Sur, pero en este país se ha perdido la reverencia. Yo me acuerdo cuando los hombres se quitaban el sombrero antes de entrar a la iglesia. ¿Alguien se acuerda de eso? Yo recuerdo cuando no se aplaudía después de escuchar el himno nacional. ¿Alguien se acuerda de eso? Que no se aplaudía. El himno nacional no se aplaudía porque el himno nacional se canta para la gloria del país, no para el entretenimiento de la gente. Por eso es que el himno nacional no se aplaudía. Había una reverencia para el himno nacional. Había una reverencia para la bandera de este país. La gente vivía con una reverencia y un respeto a las iglesias, a los ministros. A los ministros antes los respetaban. Y había una reverencia. Pero hoy en día estamos viviendo una vida superficial. Y así están creciendo nuestros hijos. Sin reverencia, muy poco respeto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos perdido esa reverencia. El nombre de Dios debe tener su reverencia. La casa de Dios debe tener su reverencia. ¿Sabes qué, iglesia? ¿Sabe de quién es culpa esto? Yo le echo la culpa a la iglesia. Yo le echo la culpa a los creyentes. Si el mundo no muestra reverencia y respeto a la iglesia, a los ministros, al nombre de Dios, al nombre de Jesús, la culpa la tiene la iglesia. Porque ¿sabes qué? Si la iglesia no le da un lugar alto al nombre de Dios, nuestra fe pierde influencia. ¿Alguien entiende eso? Si nosotros no le damos lugar un lugar alto, no un lugar solo, si nosotros no le damos el lugar alto, ¿qué podemos esperar del mundo? Si el nombre de Dios no nos impresiona a nosotros, ¿qué podemos esperar del mundo? Y hasta que la iglesia no le dé ese lugar alto al nombre de Dios, nuestra fe y nuestro mensaje seguirá perdiendo influencia. La gente ya no respeta las cosas de Dios. No sé si te diste cuenta. La gente ya no respeta las iglesias. La gente ya no respeta la Biblia. Hace poco yo vi una foto de una cantante americana posando como Jesús en la última cena con sus discípulos. Ella vestida de Jesús y sus discípulos todos homosexuales y transexuales. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha puesto el nombre de Dios en un lugar alto. Y así venden discos. Y así venden revistas. Alguien los está comprando. Pero la culpa es nuestra. De los hijos de Dios. Que no hemos sabido poner el nombre de nuestro Padre en alto. La culpa es de los hijos de Dios que no han sabido darle al lugar de reverencia que nuestro Padre se merece. Si la iglesia no le da lugar alto al nombre de nuestro Padre, nuestra fe seguirá perdiendo influencia. Y más difícil se nos va a hacer predicar el evangelio. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando en este día? Yo no vine a regañarte, yo vine a despertar algo en ti en este día. Que nosotros como hijos tenemos un privilegio tan grande de que el Dios del universo, el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios que nada es imposible para Él, que nos da la oportunidad de llamarles Padre y nosotros no hemos podido darle su lugar a su nombre. Pastor, ¿cómo arreglamos esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos poner el nombre de Dios en alto?
¿Cómo recuperamos entonces la reverencia a Dios? ¿Cómo recuperamos el respeto a la presencia de Dios y esa honra al nombre de Dios? Déjame decirte esto. La Biblia dice que Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios es santo? Dice que los ángeles le dicen santo, santo, santo. Nuestro Dios, tenemos que entender que Dios es santo. Y la santidad de Dios requiere de sus hijos. La santidad de Dios requiere que sus hijos vivan en santidad. Un Dios santo no puede tener hijos inmundos. Cuando los gatos tienen hijos, ¿qué tienen los gatos? Gatitos. Cuando el Dios santo tiene hijos, ¿qué tiene el Dios santo? Hijos santos. Nuestra responsabilidad, te dije ahorita que hay una responsabilidad, hay un privilegio de llamarle Padre. Pero hay una responsabilidad que tenemos con el Padre Santo que tenemos. Y la responsabilidad es que Él nos llama a vivir una vida en santidad. Él nos llama a vivir una vida en santidad. Pastor, ¿cómo podemos poner el nombre de Dios en alto viviendo una vida de santidad? El momento que dejamos de vivir una vida en santidad, el momento que la iglesia comenzó a mezclarse con el mundo, el momento que la iglesia comenzó a abrir las puertas a ideologías paganas, comenzamos a perder influencia. Porque dejamos de poner en lugar el nombre del Padre. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 dice: sino que aquel que os llamó es santo. Dice: sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Él dijo: sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y Dios te dice: sé santo. Y nosotros los hijos: pero ¿por qué hay que ser santo? Porque yo soy santo. Yo sé que esto suena difícil. Y yo sé que tú estás ahí sentado y dices: pastor, yo estoy muy lejos de ser santo. Y lo veo tan lejos que no me da ni ganas de ir para allá. Y es la realidad de muchos de nosotros. Yo sé que cuando Dios te dice: yo necesito que tú seas santo, yo sé que eso es difícil. En los tiempos que estamos viviendo, los jóvenes me están escuchando y posiblemente dicen: wow, pastor, pero tengo que ser santo para que mi fe gane influencia. Yo sé que es difícil, y más en estos tiempos que vivimos. En el 2024 estos jóvenes tienen luchas que muchos de nosotros jamás las enfrentamos. Ser puro en este tiempo, ser limpio en este tiempo no es fácil. Ser santo en este tiempo, ser piadoso en este tiempo no es fácil. Y yo sé que no es fácil. Pero no es fácil con tus propias fuerzas. Es difícil, pero con el poder del Espíritu Santo tú puedes. No es fácil, pero cuando tú te llenas del Espíritu Santo, que la palabra dice: y seréis llenos de poder. Y seréis llenos de poder. ¿Poder para qué? Para vencer. Poder para ser santo. Poder para vencer la tentación. Poder para nosotros poder caminar y testificar. Claro que es difícil, pero es difícil con mis fuerzas. Por eso es importante nosotros decirle: Señor, yo quiero honrarte. ¿Cuántos quieren honrar aquí a Dios? El salmista lo dijo de esta manera. El salmista dijo en el capítulo 24, versículo 3 al 5. El salmista también, parece que en una conversación le dijeron, o le preguntó a alguien: ¿qué quiere Dios de mí? Alguien le dijo: David, Dios quiere que tú seas santo. Y David se quedó callado y empezó a escribir. Y escribió este salmo y dijo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y vino el Espíritu Santo sobre él y dijo: el limpio de manos y puro de corazón,
El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dice, él recibirá la bendición de Jehová. Él recibirá la justicia de su salvación. Nuestro Dios santo requiere santidad, iglesia. Y si nosotros queremos servirle al Dios y estamos agradecidos y queremos disfrutar de sus bendiciones y queremos disfrutar de sus beneficios, hay una responsabilidad nosotros como hijos de Dios. Y la responsabilidad es nosotros vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Qué tal si estamos de pies?